¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Bueno, eso sería lo que tengo. Se los puedo explicar un poquito más. Que... Ah, pero voy a sacar una imagen más. Uy, las caras de Cristian Culeva no, no me dan muy buena espina. Una imagen más. Que un boceto que tengo. Pim, pim. ¿Será posible que revisemos la teoría primero para recordar, refrescar? Sí, Mientras suben la imagen, estoy márcanos la ya. diapositiva 1. Ahí. Todavía no lo arreglo, pero lo que sé que tengo que arreglar es que me tengo que fijar más en los bocetos que ocupé Claro. y eso, y explicar cuáles son las abundantes excepcionales o más bien cambiarlos. Ya, perfecto. Ya. Ahí sí. Ya, o sea, ya tienes claro los cambios que tienes que hacer en esto. Aún no lo realizas. Exacto. Ya, perfecto. Exacto, no, bueno, no sabía cómo empezar, pero de a poco con esta lámina, de a poco me di cuenta que tengo que explicar las cualidades de estos bocetos que voy a ocupar. Sí, Ya, perfecto. Gabriela, en ese sentido, está bien lo que estás haciendo, pero creo que tienen mucha preponderancia ese tipo de elementos que son los de inspiración, y deberíamos ver un poco más de desarrollo de la parte evolutiva, de cómo los voy integrando, cómo esto se va transformando, Ah, claro, mm, hasta llegar a la propuesta final. sí, como esto lo saqué de aquí, cómo fui mezclando con... Claro, pero ir viendo la integración más rápidamente. O sea, Ya, que no sea tanto, mira, este croquis tomé, esto saqué y acá está el resultado, sino que haya como un proceso que nosotros podamos apreciar. sí, sí, Con todas las pruebas y errores que tú vas haciendo, tal como tienes ahora un croquis ahí, bueno, a lo mejor los croquis descartados son parte de. sí, tengo hartos. Entonces con eso puedes ir formando esa lámina de génesis. Pero el diseño está bien. Juan Pablo. Es que va a estar bien en la medida que corrijas la teoría. Porque esto es una consecuencia de la teoría que tú tienes en la primera lámina. Entonces, nosotros lo que vamos a evaluar va a ser la coherencia que existe entre todos estos elementos, entre las observaciones, entre la definición conceptual, la definición formal y la propuesta que tú vas a hacer. Y de esa propuesta se va a tomar también los elementos de la génesis de la forma, como te preguntaba el profe ahora, y todo va a desencadenar en que si es correcto o no correcto esta propuesta que estás enviando. Porque a lo mejor sí puede ser muy funcional, pero no necesariamente se suscriba al concepto que
está asignado y cómo lo explicaste o cómo lo solucionaste en la propuesta conceptual y formal. Ya. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, Obviando... No, dale, termina la idea, por favor. no, es que le iba a decir que el avance claro que tiene en la lámina de la génesis de la forma es parte del desarrollo que necesitamos ver también, que también es importante para poder ayudarte. Porque así también vamos a descubrir cómo fue tu síntesis de estas observaciones, pero además te falta esa unión, esa búsqueda que hablaba recién el profe para poder saber de dónde apareció y que no sea algo espontáneo. Y a partir de toda esa información, nosotros la contrastamos con la conceptual y la formal, la definición formal y conceptual. Y tiene que haber coherencia entre ellos. Ya. Gabriela, ¿puedes volver a la lámina como de producto, la segunda? Sí. Obviando lo que dijo el profesor, que creo que es la base para poder revisar, yo creo que aquí hay un tema de proporciones que no se ajusta mucho a algo que pudiese ser utilizable. El profesor subió un libro de antropometría, no sé si lo revisaste. Sí. Ya, ahí te van a aparecer tamaños, más o menos, para que una persona pueda estar sentada. Y a simple vista creo que las proporciones acá no cuadran mucho. Lo veo un poquito desproporcionado. ¿En dónde? La altura, el ancho del asiento, la estabilidad de las patas, no sé si te van a soportar. Ya. Entonces, ahí hay unos temas funcionales que tendríamos que verificar. Yo no sé si se justifica, y por eso te digo que es difícil poder dar un poco más que una opinión respecto a lo que estás presentando, si no se revisó, como dice el profesor, la parte de la teoría, la fundamentación del proyecto. Por eso yo no sé si es tan relevante que las patas tengan esas curvas. No sé de dónde viene de tu teoría, porque creo que le restan un poco de superficie de apoyo. Bueno. ¿Me explico? Sí. ¿No? Yo me cuestiono eso porque quizás, viendo las proporciones en el dibujo, quizás no sea muy estable. Es simplemente eso, para que le eches una mirada y lo revises con tus proporciones. Y bueno, a esto hay que ponerle medidas en algún momento. Ahí a lo mejor te vas a dar cuenta que puede que haya algo que esté sobredimensionado. Sí. Sí. Tengo que ver esas cosas, sí. Claro, reforzando ahí lo que dice Cristian, que si bien es una búsqueda conceptual, ¿ya? De este elemento, ¿ya? De este producto, una de las condiciones que habíamos hablado es que tenía que tener proporciones reales, ¿ya? Proporciones reales que pudieran sostener al usuario o a la persona que la iba a ocupar. Entonces, claro, hay Sí, proporciones. hay algo que me pasó que fue que cuando también estoy intentando modelarlo en Rhino, ¿Ya? como para ayudarme un poco. Ahí utilicé medidas. Ya. ¿Y Tengo la que, proporción cambia o no? ¿O se sí, ve en parecido? buena proporción. Ya, Llevo algo. ya. ¿Se los muestro? No sé, Juan Pablo. ¿Pero cómo lo tienes en Rhino? Sí, ¿Ya? Muéstranos como la pantalla. ya. Igual, Gabriela, te hago hincapié. No hay exigencia de que sea en Rhino, en AutoCAD, en No, ningún... sí sé. Es una ¿Mm? ayuda para mí. Súper. Y creo que en esta etapa también es súper importante ir trabajando en paralelo la parte teórica, porque de ahí nace todo y es como el sustento de tu proyecto, ¿m? Para que no lo dejes para última hora y después tengamos, no sé, pues, incoherencia.
De hecho, hoy día les vamos a compartir la rúbrica para que les quede claro lo que vamos a solicitar. Con eso se nos haría mucho más fácil, gracias. Sí, pues es el manual para el 7, como me gusta decirle. Eso sería lo que llevo. Ya, Ahí se ve un poco mejor las sí, proporciones. sí. Sí, de hecho las patas también hay, habría que ver de dónde comienzan, pero claro, necesitan una base un poco mayor. Sí. Sí, ahí se aprecia más esa proporción. Quizás está un poquito angosto el asiento, no sé cuánto le diste, ¿eh? Porque las curvas están en Eh, un espacio no, útil. está bien. Ya, Es 40 centímetros. Está ok. normado también eso en los de oficina, las sillas de oficina. Dicen que debe ser 40 hacia atrás, 46 hacia acá, Ujú. 46, 40. Ya, Y de alto es 50, como un promedio. ok. Ahí se aprecia mayor control de la forma. Sí, Ojo, pero esos 50 son porque son elementos regulables y tomaste como consideración el tema de oficina. Mm, La sí, altura cuando es un elemento fijo cambia, ¿ya? Para que no queden los pies en el aire, colgando por la circulación, sí. ¿ya? y haciendo Em, mucha presión en las piernas. sí. Sí, ahí voy a ir viendo, voy a arreglar eso también. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Gabriela. Se sumaron Andrea, buenos días Andrea, Pablo, buenos días Y Sofía, Pablo y Sofía. Buenos días, Sofía. saludos a todos. Buenos días. Eh, María Victoria, Diga. compártenos, ¿no? Ya. Para los demás, si tienen elementos que quieran compartir para que los vamos corrigiendo o los vamos guiando, eh, su avance, que nos vayan preparando el material para poder presentar. ¿Se ve ahí? Se ve. Sí, sí, se aprecia. Ya. La definición, por lo que me dijeron, la retroalimentación, la cambié. O sea, como lo tenía escrito, porque en la formal hablaba mucho de la palabra y de lo que, cómo se sentía la palabra, y aquí lo cambié más como la figura en sí, la forma con la palabra. Pero igual me falta en la formal, es lo que llevo por ahora. Me Ya. falta más explayarme. Entonces quería ver cómo iba más o menos. Hay un detalle acá cuando hablas de estas propias curvaturas, Ujú. dice que culminan de manera encorvada hacia abajo, posicionadas de tal forma que fundan un estado de diversión y reposo. Eh, Creo que también sería interesante saber cuál es el recorrido que hacen. ¿No? ¿Es una curva Ya. extensa, amplia? ¿Es una curva cerrada? ¿Es una curva que vuelve sobre sí misma? Describir un poco ese tipo de curva antes de llegar a cómo termina. Ya. Está bien que culmine de manera encorvada hacia abajo. ¿No? Eh, ¿Cómo sería un estado de diversión y reposo? No logro imaginarme esa... Es que tengo, o sea, yo igual tengo esa duda, igual me voy a echar como un poco al agua, que solo haces como descanso de cosas de las, como las tareas habituales, para tomarse un tiempo como de ocio, para divertirse como con su propio tiempo. Y esa parte de divertirse aún no sé cómo escribirla, por así decirlo. No sé muy bien cómo representarla porque no sé cómo es algo divertido, como es la forma. Ya lo olvidaste estudiando. Ojo que lo divertido también es parecido a lo que a elementos que hemos hablado antes acerca de como que es subjetivo. Mm. Lo que yo Claro. me puedo divertir puede ser otra cosa versus lo que tú te puedes divertir. Entonces, y más en la definición formal, eh, es más difícil entenderlo de esa forma porque cuál sería como te comentaba el profe, cómo sería una forma divertida, cómo sería.
Entonces no, es mucho más difícil porque es demasiado subjetiva. Entonces no lo describo. Es que tienes que buscar alguna cualidad, algún concepto que abarque eso, pero que te pueda dar forma. Ya. Más que, y que sea, no sea como la diversión como está ahí. A lo mejor te faltaría revisar de nuevo los croquis y revisar esta diversión en dónde la observaste. Ya. Y a lo mejor ahí al encontrar dónde observaste esos elementos, ver cómo serían estas formas, y ahí empezar a englobar un poco lo que quieres decir. Ujú. Hacerte como el mismo comentario que a Gabriela, para que recuerden que esto es como la teoría va a sustentar lo que están proponiendo y lo que proponen se sustenta en esta teoría. O sea, esto es recíproco, entonces si se ve o no está totalmente desarrollado el área de la definición formal, va a ser muy difícil que puedas tener un desarrollo correcto en el área del Del desarrollo del sketch. producto. Ajá. Y Entonces, la cuando definición conceptual. vamos, cuando encuentres este tipo de palabras y como empieces a reconocer como cualidades que tú ves, lo primero es que preguntarte cómo son esas palabras, cómo puedes transformarla en forma y ver si realmente son subjetivas o no. ¿Ya? Y ir descartándola, pero a lo mejor buscando algo similar que tenga ese mismo contexto que quieres darle de la diversión. Ujú. A lo mejor podría ser un cambio desde la monotonía, viéndolo desde forma. ¿Te fijas? Porque tú mismo lo dijiste que Solaz significaba como que era algo que se salía como de la rutina, una cosa así, ¿cierto? Ujú. Sí, es que por ejemplo aquí en la definición conceptual iba a poner alejándose de la monotonía, pero pensé igual que era muy amplio y no sé si iba a entender porque igual es subjetivo. Pero cotidiano es más subjetivo que lo cotidiano, lo cotidiano para mí también sería algo diferente que para ti, que para el profe, que para tus demás compañeros, porque lo cotidiano no va a ser distinto para cualquier persona. Es lo mismo que Ya, la diversión. ya. Eh, pero me gustaría hacer énfasis en eso, en que refuerces los elementos que encontraste con las observaciones. De hecho, pues, esa es una de las razones por qué nosotros pedimos las observaciones también, porque de repente pues, volvemos a revisar y para entender un poco más lo que quisieron decir. Entonces, eh, el ejemplo que te daba acerca de como de esta monotonía, eh, cómo se veía esa monotonía y cómo podía pasar a otro estado. Y a lo mejor ese sería la forma o el momento en el que tienes que entender para poder darle un nuevo contexto a esa diversión. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo otro también es solicitarte que al principio cuando hablas del volumen, junto con hablar de cómo está compuesto, debería, o de qué elemento está compuesto, debería dar una noción de cómo es este volumen. Ahí estás dejando pasar un espacio. Ya. Sí, lo mismo eso, porque, bueno, yo no te hice como esa énfasis en otras partes también que tienen lo mismo, como en la postura relajada, porque ya sabes que tienes que complementar elementos que no están descritos. Ujú. ¿Ya? Cómo son esas posturas, cómo este volumen, que al final ahí hay como elementos que te pueden empezar a dar eh, respuesta a las cualidades que encuentras. Te van a ir dando respuesta.
Entonces, si de las cualidades que encontraste arriba, que estamos hablando de descansar, divertirse y alejarse de lo cotidiano, ¿esas cómo se podrían traducir en forma? ¿Cómo podrías describirlas? ¿Cómo las encontraste en tus observaciones? La tengo acá abajo. ¿Se lo muestro? Por favor. Acá yo lo vi, por ejemplo, el descanso en esta hoja, en los pétalos de la flor, como hacia abajo, como relajadas. Porque yo encuentro que están como, no están tensas, están como en calma, está igual, que son como hojas como que cuando le llega el viento, están así, como serenas. Entonces, nada de estas formas presentan como algún tipo de tensión o como muy rectas que quieren hablar de otra cosa. Y esto, o sea, esto no va a ir así, pero es como un ejemplo de las ideas que tengo. Ujú. Yo Hay creo cosas que, interesantes en la propuesta. sí, sobre todo la de arriba, no sé si qué opinas tú, Cristian. Sí, me gusta mucho la parte del asiento, pero tengo mis reparos con el respaldo que creo que no está integrado a la forma. Es como, no sé, pues, lo hiciste todo súper bonito y le Ujú. pusiste las orejas de Mickey. Una cosa así veo, ¿cachai? Como que Ya. va encaminado, pero hay cosas que no se integran, no tiene el mismo lenguaje formal, aparecen como sobrepuestos. Abajo veo que hay una mayor integración, pero no sé si tiene tanto que ver con los solás. Y pasa un poco lo mismo con las patas delanteras. Que lo hice más porque como aquí la parte del asiento está como, no está recto como las sillas normales, sino que es como, y el respaldo está como, lo hice como más tirado hacia atrás, cosas de que uno no se siente como recto, sino que como más Perfecto. recostado, como Me parece inclinado, bien. Me parece como bien, pero relajado. es poca información una vista lateral para poder comprenderla bien. Una vista como la de arriba nos daría más información para entender mejor tu croquis, para que no tuvieras que estar explicando lo que acabas de explicar. Ah, ya, sí. Que igual no, todavía no quería poner esto porque no estaba segura de esto. Entonces igual lo puse como ¿No? para Yo creo que mostrar más o menos lo que llevo. está siempre bien arriesgarse un poco, aunque no estés segura, porque te va a dar indicios del avance de lo que podría ser, teniendo en consideración que todo esto depende de que la primera lámina sea revisada y corregida. Ujú. Pero sí, no sé, Juan Pablo, ¿tú qué opinas de los croquis de propuesta? Me parece bien en todo caso cómo rescata elementos formales en el inicio de la génesis. Ujú. Sí, yo creo que un poco también lo mismo que le dijimos a Gabriela, María Victoria, que también sería interesante ver cómo fuiste llegando como a esas formas. Y a lo mejor al poder recapitular, no pasar como al boceto final, es como difícil eh, después recordar cómo fue, por qué hice ese trazo, si no tengo como la evolución, pero que no sean elementos que son uno, dos, tres, sino como hartos Ujú. bocetos, sino que como el recorrido de ese boceto. Porque a veces Es que uno, los tengo en croquis, pero están todos feos así como para ya, ponerlos en el trabajo, pero entonces quiero arreglarlo. sí, pero a lo que iba es que puede que los tengas, me refiero a que eso te va a dar pie a cómo poder corregir, por ejemplo, una de las observaciones que te hizo el profe acerca del respaldo. O sea, Ya. si tú fuiste recorriendo, rescatando estos elementos, ¿cómo podría ser el respaldo? Ujú. ¿Ya? O sea, al final el respaldo no se está justificando y desde el perfil se ve que eh, se ve demasiado tenso, por ejemplo, y una de las cosas que dijimos que Solás no debería estar en una tensión, ¿ya? Claro. Ese término a lo mejor se entendería mejor si, claro, como se decía, hablaban delante, si hubieran más vistas, ¿ya? Puede que las tenga, pero la idea es que podamos ir entendiendo, y por eso que la idea también para todos es que nos dejen elementos que
fuera de la presentación, fuera de lo que desarrollaron. Pongan todo para que vamos viendo en el avance, el desarrollo. ¿Ya? Y también terminar que recordar que todo se va a ir justificando uno sobre lo otro. Entonces, vamos a ver estas patas, se justifica con el análisis y la bajada de las formas, la sacada como de las observaciones. A lo mejor no hay que ser tan literal, por ejemplo, de abajo tienes como una proyección de un tallo, de una hoja muy delgada, y me imagino que lo llevaste a la forma de la silla de las patas como casi literal. Entonces, a lo mejor no es, no a lo mejor no es así, es como rescatando como el head, quizás la curva, la abertura, la concavidad de esa curva. ¿Ah? No es como tan literal de lo que yo encuentro, lo voy a traspasar automáticamente a la forma del producto, porque al final podemos obtener una caricatura de lo que estamos buscando. ¿Te queda un poco más claro? Sí. Ya, súper. ¿Dejo de compartir? ¿Ya? Gracias, María Victoria. ¿Quién más quiere compartir? Yo quiero compartir, profe. Ya, Sofía. Voy. ¿Se logra ver? Sí. Ya. Más que nada, mi pregunta es poder ir afinando mucho más la definición conceptual y la definición formal. Aquí ya están arregladas, no es lo mismo que entregué cuando me lo revisan, entonces eso, quiero escuchar sus opiniones y saber si voy bien. Yo creo que hay una palabra que ocupaste en la definición formal que es cautivante. ¿Ya? Yo creo que esa palabra debería estar arriba en tu definición conceptual. Esta de aquí. Sí, porque, mira, la sensualidad. Sí, la sensualidad debería, o sea, lo cautivante debería ser parte de lo sensual. Okay. Es que como me centré que la sensualidad es como la atracción, pero entiendo, creo que lo cautivante es como... Es que no es la simple atracción, a mí me puede atraer, por Okay. ejemplo, un chocolate, pero no es lo mismo que me va a provocar de alguna forma que sea mucho más sensual, porque tiene otras cualidades. Entonces, Ya. lo cautivante tiene que ver con esto de encantarte, de atraparte. Y yo creo que eso es súper importante en la sensualidad. Ah, ok. La atracción es como una parte inicial, pero no es lo Sí, fundamental. sí, sí. Claro, y no sé si yo le pondría la parte final de las curvas, a lo mejor terminaría en delicado, no sé, porque si no condiciona esa a solo curvas, lo delicado. Ya. Quizás no debería aparecer nada que haga referencia a la forma en todo caso. Claro. A lo mejor puede ser, no sé, pues en vez de curvas, hablar ahí de lo cautivante de alguna forma. Cautivante. Es decir que si digo, como usted comentó, que sea agudo y delicado, explicar esa agudeza y delicadeza en la forma, porque es así. Espera, yo te estoy diciendo arriba, en la definición conceptual, Ah, ya, al final termina con sus curvas. ya. Entonces, a lo que voy que en la parte conceptual no deberíamos hacer referencia a formas, porque a lo mejor estamos hablando, no sé, pues de, qué sé yo, de un lápiz sensual y a lo mejor el lápiz no tiene curvas, no sé. O una regla sensual y la regla no tiene curvas. Entonces, ahí ya no nos encajaría en el concepto.
Pero sí puede tener elementos que sean cautivantes, sí puede tener elementos que sean sutiles, delicados, que generen una atracción. Ya entiendo. Bueno, y en en la definición formal, perdón, estoy como el ministro, no sé si han visto, es como que se me seca la garganta. Que la definición formal, así como hablaba delante, cuando faltan elementos para ir definiendo aún más lo que encuentras, ¿ya? La ondulación, cómo esa ondulación cautivante, ¿ya? ¿Cómo son las curvas? Que Cómo es lo son estas primero que aparece al curvas, principio. sí, pues, se hace notar en curva, o que, bueno, también falta quizás como coherencia en la definición, también tiene que haber como un relato que podamos entender bien. Hay como ahí unas faltas como de, como de legibilidad, de poder leerlo bien. Mira, dice lo que... Tuve como una separación. Sí, no recuerdo dónde lo vi, pero Como, estaba... como que hablo de algo, después de otra cosa y después sigo con lo que estaba hablando delante. Claro, una cosa así. Que Ajá. quizás puede ir como con un relato más que te vaya haciendo entender, pero orientando esta definición formal, pues, o sea, orientándola, primero hablo de esto otro, después puedo, pero se siente que no, que está, eh, pues quizá a lo mejor una impresión mía, pero quizás puede ser que faltan estos elementos como que describen lo que encuentras, Ajá. ¿ya? A lo mejor eso es lo que te va a hacer que se tenga mayor coherencia el párrafo. Ya. Se Pero va, en se sí va, va bien. Solo falta más. y el rescate que hiciste de los elementos, esa síntesis formal, también está bien. Ok. Ok. Pero ojo, con esto termino, que la sensualidad, ojo, y tampoco no sé si necesariamente va a ser curva, porque, o sea, solo curva me refiero. Como curvas como que puedan ser atrayentes, la atracción podría estar también descrita como de otra forma, no sé. Quizá ahí podría también revisar en la síntesis si encuentra algún otro elemento que, que como que consolide más lo que tienes, ¿ya? Y que te dé más opción, porque en este momento lo único que podríamos hacer sería algo que tuviera como ese tipo de curva. Ok. Bueno, eso era. Gracias. ¿Puedo ver un poco de tus croquis, por favor? No ¿No son las están síntesis. corregidos? Sí. Sí, Me la... muéstrame la síntesis, por favor. La segunda lámina. Ah, ahí está. ¿A ver? Ya. La había Sí, puesto. perdona, ya, ahí está. Ah, Oye, hay algo con la sensualidad que me pasa que, si bien podrían ser atractivas las formas, cumplir con todo lo que dice, creo que lo cautivante acá queda un poco fuera en la mayoría de los casos. Creo que lo cautivante en una forma quizás tiene que ver con el retraso en su recorrido, en exhibirse, en mostrarse. Y veo que muchas formas son muy lineales, como por ejemplo las tres primeras, son muy concretas, muy evidentes a golpe de vista. ¿Mm? ok. Creo que elementos como en la séptima foto, o en la última foto, o en la cuarta foto, se le podrían sacar más partido, porque tienen más recorrido, tienen más variedad de formas, más cosas interesantes, cómo se vinculan sus partes. Entonces creo que ahí estás dejando cosas pasar y te están quedando como resuelto muy rápido la sensualidad, cuando en realidad tiene un tema que va con lo cautivante que tú misma declaraste, y lo cautivante tiene que ver con esto de atrapar. Entonces, ¿cómo puede atraparte una forma? Sí, Ujú. Cristian, mira, ¿puedes devolverte un poco, Sofía?
ahora que hiciste ese punto, a la primera lámina, y tú mismo lo declaras porque dice, genera atracción al otro, a otro. Ajá. ¿Te fijas? ¿Cómo va a generar esa atracción o cautivarlo? Ya. Sí, creo que como eso no lo consideraste en un momento en la parte conceptual, está quedando lo descartaste también como las observaciones, pero debería resurgir con más potencia porque te va a generar una forma mucho más interesante que lo que podría generarte lo que tienes hasta ahora, porque va a quedar algo muy, muy resuelto, muy, muy evidente. Te va a faltar ese elemento de cautivación, no sé qué. Ok, Eso, ya. debería ser el punto. Sí, sí, entiendo. Estoy Gracias. Gracias, Sofía. despertando igual, estoy muy lenta. Pero gracias. Gracias, Sofía. ¿Quién más quiere presentar? Alcanzamos uno más, yo creo. ¿Vamos a extender un poquito este bloque o vamos a hacer la pausa más corta? La pausa más corta, yo creo. Ya. ¿Alguien más quiere compartir su avance para que lo guiemos? Profe, yo, pero la verdad es que no avancé mucho, así. O sea, me costó. Vamos, ¿Lo comparto todo, igual? todo suma, vamos. Ya. ¿Sabe, verdad? ¿Sí se ve? Ya. Bueno, esto fue lo que entregué, realmente no lo he modificado. Em, pero esto fue lo que pude como ¿Estás salvar. hablando de Brasil? Sí, Ya. ya. Ya rescaté como las formas curvas de los elementos que componen la forma, como la manera fluida en la que se desarrollan. Y igual pensando como en la forma en que la persona se va a sentar. Sí, o sea, no la forma en que se va a sentar, sino cómo queda sentado. No sé si quieren revisar otra vez esto, aunque Sí, realmente no lo he modificado con las correcciones que me hicieron, pero igual. mm. Sería interesante quizá, Paula, que así como algunos de tus compañeros, antes de partir como con con eh, como con una forma ya singularizada, no sé, quizá ver cómo rescatar los elementos de tu síntesis, de tus croquis. Y desde ahí ver cómo empezaste a rescatar eso y plasmarlo en esta idea que tienes. Así que puedes volver a la 4, Ya. para ir viendo cómo, más que la génesis propiamente tal, sino como este rescate, esta síntesis de los elementos que descubriste. Y desde ahí vendría la síntesis, ¿ya? O sea, desde ahí vendría la génesis de la forma ahí. Eh, yo creo que me hace sentido un poco el concepto como con las curvas que estás proponiendo. Va a tener que tener como una lógica de que va a tener que ser algo no tan con tanto espesor o algo así, y eso te va a traer un problema como en la base, cuando se Sí, siente, hablando formalmente de la silla.
quizás puede traer una base, entonces ahí va a tener que quizás hacer algún cambio, darle un poco de estabilidad a esta curva, porque se ve como que está demasiado proyectada, como que se eleva, claro, se acerca al concepto, pero recordar también que debe ser una silla que tiene que estar bajo las condiciones de que pueda sentarse una persona, con las medidas, con elementos que sean, no van a ser reales, pero sí van a ser de acuerdo a las medidas de un ser humano. O sea, no va a estar real el objeto, me refiero. Claro. Igual aquí, o sea, todavía no he tomado en cuenta como las medidas y eso, pero sí, o sea, tengo claro que tengo que hacerlo. Que a lo mejor ahí van a aparecer sutiles cambios. Dale, Cristian. A mí me pasa con lo grácil que no me hace tanto sentido que sea solamente una lámina. ¿Qué pasa si esto lo simplificamos y hacemos que fueran, no sé, elementos más sutiles que jugaran entre sí y generaran este volumen? Porque creo que lo grácil no debe tener tanto peso y quizás una forma de quitarle peso para no perjudicar tanto la estructura podría ser que fuese más de un elemento laminar que se va envolviendo sobre sí mismo o sobre su compañero y generando este espacio donde se podría uno sentar. Yo no sé si ustedes han explorado en internet las posibilidades de silla, porque algo similar a esto existe. Creo que estaba incluso en las muestras que dimos, pero Como la silla similar a lo Phantom. que claro, similar a lo que te digo también hay. Ya. De hecho tengo, ¿dónde lo tengo? Aquí tengo mi silla. Entonces, aquí está, hermano. Oh, que Tienes que están buenos. Bueno. sacarle fotos y mandarla a todas. 1000 fotos. O cuando nos graduamos terminamos. No pasa nada, voy a estar hasta que estén en el último año tomándole fotos. Pues. Bueno, hay una máquina en YouTube, véanla como para plagiar libros. Sí, o sea, lo que te dice el profe Paula es cierto. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque te falta como desarrollo te falta desarrollo en la génesis, pues en el rescate de esta síntesis de la forma, falta ese desarrollo anterior. Y ahí quizás podría encontrar más elementos que pudieran asemejarse a lo que estás buscando o a lo que te corrige el profe. Igual yo lo había pensado así como una forma como la que me dice el profe Cristian, como, no sé, poner varias entrelazándose, porque igual eso fue como lo que planteé, lo que puse en la definición, como que los elementos se entrelazan de una forma delicada, sutil, pero me costó como visualizar la parte de la base, si desarrollo el soporte de esa forma. Como que me costó verlo, no sé, no sabría cómo plantearlo. Es que como, quizás, yo creo que, no sé, corrígeme si me equivoco, Cristian, pero para interpretarte, yo creo que el profe hablaba que esa parte que se entrelazara fuera la parte como de arriba, Ah, y que ya. así le quitara un peso visual y un peso también como, entre comillas, material, lo que te daría pie a que la base fuera un poco más pequeña o del mismo tamaño que tiene. Entonces, al final, no generaría como un desequilibrio entre lo que está arriba y lo que está abajo. Ah, ya. Yo le tiro tierra nomás, que ya haga el castillo. En el fondo es que no visualizo la solución, sí visualizo posibilidades. Y creo que la solución tiene que venir de ti y va a ser parte del desarrollo. Lo único que pretendo es ofrecerte opciones. Ya. Está bien. Entonces, eso era. Mira, sé que está re bonito, me estoy distrayendo un poco con el libro, pero estoy anotando sillas que les pueden servir y las voy a subir con imágenes. Bueno.
Deberíamos, debería rifar ese libro. Rifarlo. No, es fácil encontrarlo. Sí, sí, es fácil encontrarlo. Para el mejor alumno o alumna. Ya. ¿Dejo de compartir para que Sí, Paula, compartan? gracias, gracias. Ya, gracias, profes. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere compartir? Andrea, Pablo. Estamos como en las cosas de los adictos. Gracias por compartir. Ah, claro, Alcohólicos Anónimos. Cosas así. Claro. No es que conozco esos lugares, pero sí funciona así. No, yo lo he visto en películas. Eso. Sebastián, ¿te sirvieron un poco las correcciones Sí, sí me como para sirvieron. guiarte? Me preocupa porque Tomé notas. ya, porque queda poco tiempo para poder avanzar y lo ideal sería que tuviéramos algo para poder ayudarte también y guiarte como de manera más personal. Quizás si con estos avances con estas como correcciones que viste, te pueden ayudar a como a orientar lo tuyo, que nos envíes y en la medida que tengamos tiempo te vamos a responder para que puedas orientarte bien y, y pueda avanzar para la entrega. Vamos a tener una revisión más, pero desde ese mismo día vamos a empezar a corregir, o sea, a recibir los trabajos finales. Porque ahora que están todos para repetirles, les comunico que, bueno, se estableció que la entrega final va a ser el día 14 de septiembre, pero vamos a recibir desde el día 11, desde la próxima clase, que sería como la última, hasta el día 14, así van a tener esa ventana para enviar los trabajos. ¿Ya? Entonces ojalá puedas traer, si no nos puede enviar en la semana, Sebastián, que llegue con algo más o menos ya acabado el día 11 para poder ayudarte igual, lo que se pueda. La idea es que le puedan sacar el jugo a estas clases que están relativas como a corregirlo, a guiarlo en el avance del proyecto final. Y tal como está haciendo hoy día María Victoria, igual invitarlos si quieren sumarse a otras sesiones, a otras clases, como sé que ustedes se comparten los links por WhatsApp, se pueden sumar, como ya los conocemos, los vamos a aceptar en en la sala, con la prioridad para los estudiantes que corresponden al día que efectivamente están citados, ¿no? Pero tienen la libertad de poder sumarse para corregir también otros días. Sí. Queremos aprovechar al máximo estos días que nos quedan y se están conectando pocos estudiantes también en cada oportunidad, así que bienvenido quien sí tenga dudas, quien quiera participar más. Quedan un par de minutos antes del break. Yo creo que no alcanzamos como a revisar 100% la rúbrica en ese momento. ¿No? Quizás tomemos un break y a la vuelta del break para que no haya una interrupción. Sí, a revisar quizás, pero para explicarla bien, Eso, mejor que hagamos el break primero. sí. Así. Bueno, y la idea de hoy es que podamos hacer un break un poquito más corto por unos problemas que tenemos, o sea, que tengo yo en verdad, para más rato, para poder a ajustar un poco la clase. Así que yo creo que unos 20 minutos de break, si es que no se oponen a eso. Y, Y y después terminamos también. ¿Cómo, perdón? Terminamos más temprano también. Sí, claro, y después de la vuelta para que revisemos como en detalle la rúbrica y veamos algunas dudas que puedan tener respecto a eso de la misma entrega también. ¿Les parece? Por mí no hay problema. Sí.
Sí, profe. No hay problema. Ya, Vale, gracias. súper, gracias. Entonces 9, será 9:20. ¿Ya? ¿Ya? 9:20 nos vemos nuevamente. Voy a pausar la grabación. Ok. Ya, y como les decíamos, les vamos a compartir la rúbrica para que la vamos a leer y vamos a ver algunas dudas que puedan tener si es que tienen dudas. Ya, voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Ya, bueno, la rúbrica va a estar dividida en 5 ítems que cada uno va a tener un porcentaje específico que sale descrito acá. Lo primero va a ser la propuesta conceptual, va a tener un 10%, la propuesta formal un 10%, la génesis de la forma un 30%, la propuesta del producto un 30% y la representación técnica del producto un 20%. Bajo ese porcentaje vamos a revisar y bajo esos ítems vamos a revisar el trabajo final. ¿Ya? Como dice el profe, la receta para el 7, ¿así es o no? Claro. La Las receta instrucciones para el 7. para eso, voy a leer aquí lo que se espera que se haga en la propuesta conceptual. Elabora una relación entre las cualidades expresivas encontradas en sus observaciones y con ellas define el concepto trabajado de manera coherente, clara y precisa. Fíjense que hacemos hincapié en la coherencia que hemos visto, que hemos venido repitiendo durante eh, las correcciones que hicimos ahora. En la propuesta formal, desarrolla claramente la relación existente entre las cualidades expresivas utilizadas en la definición conceptual y las características morfológicas que representan, definiendo con coherencia la organización y configuración de la forma. ¿Ya? También, nuevamente, que hay una coherencia entre la propuesta conceptual, entre estas cualidades que encontramos y lo que vamos a ir definiendo estas características, para poder saber cómo son. ¿Ya? También es parte de lo que hemos ido corrigiendo. La génesis de la forma. Elabora una secuencia lógica de desarrollo de la forma y explica los sitios relevantes de cada etapa. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante que exista este desarrollo, que no aparezca una forma espontánea y que este desarrollo sea como una historia en verdad, porque por mucho que tengan desarrollo de búsqueda de forma, y al final aparecen con una forma totalmente que no tiene relación con esta búsqueda anterior, también no va a tener una coherencia al 100%. Tiene que ser a partir de esta búsqueda que yo voy a encontrar esta génesis de la forma y poder recién proponer el producto. Luego viene la propuesta de producto. Produce una propuesta que refleja claramente la idea conceptual expuesta y descrita morfológicamente. ¿Ya? Entonces, nuevamente volvemos a lo que repetimos hoy día, que tiene que haber una coherencia, tiene que haber reflejar lo que estás declarando en la propuesta conceptual y la propuesta formal. ¿Ya? Esa va a ser como la lógica de la corrección. Los recursos compositivos utilizados son adecuados para representar y comunicar la idea. ¿Ya? Si bien no vamos a evaluar la calidad del dibujo, sí vamos a evaluar cómo este va a comunicar lo que están diciendo y cómo va a comunicar esta lámina conceptual, o sea, esta propuesta conceptual y esta propuesta formal. Cómo esto va a comunicar, independiente del dibujo, para que quede claro ese punto. No se evalúa el dibujo.
Luego, la representación técnica del producto, a través de esquemas, planos y dibujos, es capaz de proyectar un producto estableciendo las propiedades y dimensiones formales de la propuesta. ¿Ya? Entonces, también lo hablamos hoy día, esta propuesta tiene que tener medidas que se van a ajustar a las medidas de un ser humano, ¿ya? Y vamos a tener que tener la posibilidad de poner las medidas generales, ¿ya? Aparte de todo el proceso técnico de la pista en explosión, ¿ya? Donde van a mostrar si es necesario las partes que tengan estas propuestas que ustedes van a hacer. Y a grandes rasgos, eso es la rúbrica. No, no es nada que no hayamos corregido, no es nada que no hayamos visto durante las clases, no hay nada espontáneo, no salió nada como una cosa bajo el sombrero. Todo lo que hemos visto y en los criterios que están acá son los mismos criterios que ocupamos siempre en las correcciones. ¿Ya? No sé, cedo la palabra a ver si tienen alguna duda, tienen algún comentario o aclarar alguno de los puntos. Nos centramos en leer la primera columna, que es en realidad la que tiene que ver con los resultados esperados, ¿ya? El resto no tiene mucha importancia leerla hoy día, porque los puede confundir, y lo que estamos buscando siempre, bueno, la idea es siempre aspirar al máximo, y por eso estamos leyendo solamente esa parte. Sin embargo, esto va a quedar en su poder para que lo revisen bien y tengan pleno conocimiento. Prácticamente cada ítem está asociado a una lámina, excepto el primero, que está dividido en dos partes por un tema de resaltar la claridad, como son dos cosas diferentes, resaltar la claridad de lo que se está evaluando en cada una de ellas. No sé si el silencio es porque comprendieron todo o porque están impactados. ¿Ya está para descargar? ¿Ya está para descargar? Cuando termine la clase va a estar para descargar. Ya. Ya, para que la revisen en detalle, pero como lo que leí no es más de lo que nosotros corregimos. No tenemos apreciaciones personales, o nos basamos en estas cosas que hemos declarado durante la mayoría de las correcciones. También para que quede como medianamente claro, me gustaría también reforzar el tema de la entrega como a nivel de las condiciones. ¿Ya? Clases anteriores reforzamos el tema de que nos mandaran su archivo con nombre, con la sección, ¿ya? Pero aún así nos llegaron archivos que no venían primero con el formato, no venían con el nombre, no estaban en las condiciones que se exigió. Les quiero pedir que por favor se ciñan a lo que les pedimos para poder hacer, primero poder corregir de una manera mucho más rápida, porque vamos a tener acceso a las láminas en el orden que les pedimos, y va a ser mucho más fácil también clasificarlos. ¿Ya? Recuerden que vamos a tener hasta el día lunes 14 para que puedan entregar, lo que nos va a dar un tiempo reducido para poder corregirles y entregarles las notas, ¿ya? Con sus rúbricas. Y para las personas, ¿por qué es importante todo esto? Porque van a haber personas en todas las secciones que no les va a alcanzar la nota y van a tener que ir a la par. Y en la par van a tener que corregir los elementos que nosotros vamos a encontrar que no están totalmente desarrollados. Y esa fecha tiene un término y no hay posibilidad de cambio en esa fecha, no tenemos más tiempo. Entonces es para el 21, para la semana siguiente. Entonces, para que tengan tiempo, para las personas que tengan tiempo para poder corregirlo y los que van a presentar la par.
Así que por eso esas condiciones de entrega son tan relevantes, porque nos permiten como clasificar mejor y ordenar mejor los trabajos que nos envían. Sabiendo que también dijimos que nos enviaran al correo, porque por muchas razones nos descoordinamos con la plataforma, y eso provocó que hay trabajo atrasado y compañeros que nunca entregaron también y entregaron mucho más tarde, entonces hizo que se complicara el tema de la entrega. Pero como esta ya es la última, ya es imposible corregir, les pedimos también que la envíen a los correos, ¿ya? Con su nombre en el asunto, con el nombre en el archivo, con la sección en el archivo, ¿ya? Simplemente para poder como llevar un orden y poder entregarle la retroalimentación de las notas y de las rúbricas lo más pronto posible. ¿Se me va algo, Cristian? ¿No? Puede ser quizá que la fecha de entrega máxima es el día 14, que si Sí, por alguna razón... a las 18 horas, para que nosotros también tengamos tiempo de poder corregir. Claro. Entonces, luego de ese día, de esa hora, cualquier entrega nos va a ser recibida, a no ser que venga con algún tipo de certificado o normativa que que tengamos en la carrera. Ya sea consultada con el jefe de carrera, pero por lo general tiene que ser algún certificado que acredite esto. Así es. No sé si tienen más dudas, que los podamos orientar. No, profe. Ya. Sebastián, ¿todo claro? Sí. Ya, súper. Gabriela, Yes, sir. ya, bien. María Victoria, Sí, profe. Paula, Igual, profe, todo claro. ya. Andrea, Sí, profe. Pablo, Sí, profe. Gracias. súper, súper. Nos preocupamos, o sea, estamos preocupados que entiendan bien claro y no haya como dobles lecturas, porque no va a haber una instancia que podamos como corregir eso. Los tiempos lamentablemente se acortan y anteriormente el tiempo que había entre la entrega final y la par era mucho más largo, y podríamos haber hecho si hubiera una cosa excepcional, podríamos haber hecho algo, pero los tiempos son demasiado agotados y no existe esa posibilidad, ¿ya? Entonces, por eso que estamos muy preocupados de que ustedes tengan toda la información para que puedan hacer una buena entrega. Y reiterar que queda abierta la invitación si se quieren sumar a otros grupos de clase durante la semana que queda, ya sea para corregir, ver la retroalimentación de los compañeros, son todos bienvenidos. Sí, el día lunes a las 2:20 2:20, sí. y el día jueves a la misma hora, a las 8. Claro. Muchas gracias. Ya, Ya, pues, profe, gracias. si estamos todos claros, les damos la libertad. Nos veríamos la próxima clase, aún tenemos ahí un espacio, una ventanita para seguir ayudándonos. Buen trabajo, que tengan una Ok. buena y provechosa semana. Que es claro, se aprovecha. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao, Bien. chao, que Hasta estén luego. bien. Igual. Adiós.